Bien, primero le doy la bienvenida a cada una de ustedes, que el Señor sea estando en este lugar para poder llenarnos de esas bendiciones que trae para cada uno de nosotros. Las que son de casa, bueno, bienvenidas, y las que no son de casa, aún sean doblemente bienvenidas a este lugar. Bien, vamos primeramente ahí a la palabra de Dios en Marcos 6:48. Y dice así la palabra de Dios: y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vamos a hacer palabra de oración. Mujer que ora, profetiza, se cubre su cabeza. Señor y Dios, Padre nuestro, Rey de reyes y Señor de señores, aquel que es el Maestro de maestros y Apóstol de apóstoles. Gracias, amado Señor, porque nos permites estar aquí juntas y unánimes para aprender de tu palabra. Permite que cada una de nosotras pueda tener ese corazón dispuesto, ese corazón abierto para que pueda recibir lo que tú traes esta mañana. Amado Dios, permite que toda tu palabra que sea dicha sea tomada, Señor, para bendición, conforme a ti te place. Permite que las hermanas que han de venir lleguen prontamente para deleitarse en tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea en este lugar, sea en cada corazón, y que tú seas permitiendo, amado Dios, que salga de mí palabra viva, palabra que enseñe, palabra que edifique, palabra que exhorte, amado Señor, no con dureza, sino con esa ternura, Señor, con la que tú me la has mostrado. Que así sea, amado Dios, conforme a tu presencia, conforme a tu favor, y no a lo que nosotros esperamos o queremos. Que así sea en tu santo nombre, Cristo Jesús, sea hecho. Amén. Bien, el tema de hoy vamos a ver sin fatiga. Entonces, aquí como lo marca en Marcos 6:48 al inicio, donde dice: y viéndolo remar con gran fatiga, la pregunta que nos hacemos aquí es, en primera, ¿qué los llevó a tener esa fatiga? Y en segundo lugar, entonces, ¿qué es la fatiga? Cuando nosotros lo buscamos científicamente, conforme lo dice la lengua española, como lo dice la ciencia, nosotros vemos que la fatiga es aquella sensación de sentirse cansado excesivamente, dice, o agotamiento, que entonces nos va a llevar a dejar de realizar actividades, y dice que es por la falta de energía. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que la fatiga va a ir muchísimo más allá del cansancio, porque muchas de las veces podemos decir: es que me siento cansada, pero sé que tengo que lavar los trastes, pero sé que tengo que planchar, pero sé que tengo que ir a la escuela, aún sintiendo ese cansancio. Pero nos dice ahí que la fatiga, entonces, es la que nos va a impedir que nosotros podamos realizar una actividad, una tarea, un trabajo, todo lo que lleva una actividad. Entonces, cuando nosotros lo vemos en lo que dice el diccionario bíblico, entonces, cuando nos dice fatiga, nos está diciendo que es una aflicción, que es un atormentamiento. Entonces, si nosotros juntamos estas dos definiciones que nos da la ciencia y que nos muestra nuestro Dios en cuanto a lo espiritual,
entonces nos podemos dar cuenta que realmente es así. Que entonces no solamente físicamente voy a sentirme con esa sensación de no querer hacer actividades, y no solamente hablando de esas actividades de nuestro día a día, sino que nosotros lo enfocamos entonces en que dejamos de hacer esas actividades que entonces le agradan al Señor. Que entonces ya no siento yo esa energía que entonces me va a impulsar a poder ir al templo, a dar mi servicio, a hacer ciertas cosas que a Dios le agradan. Y entonces cuando nosotros vemos esa parte, que entonces hay una aflicción ahí en mi alma, en mi ser, que puede ser que hay ese atormentamiento en mi ser, que entonces me impide hacer esas cosas. Porque físicamente podríamos decirlo, el ejemplo que les decía, en que me siento cansada, me siento fatigada, entonces no lo hago. Tengo ciertas actividades que hacer o que cumplir, como madre, como hija, como esposa, pero entonces las dejo a un lado. ¿Por qué? Porque hay una fatiga en mí, ya no un cansancio, sino una fatiga en mí, y entonces lo dejo de hacer. Y la segunda pregunta que decíamos, y entonces, ¿qué es lo que me va a llevar a sentir esa fatiga? Vamos ahí a Eclesiastés 10:15. ¿Ya todas lo tenemos? Bien. Y dice así en la versión NBI. Dice, el trabajo del necio tanto lo fatiga que ni el camino a la ciudad conoce. Como hace un ratito en la oración, hermanas, sabemos que la palabra siempre va a ser para animar, para exhortar, para redarguir. Y muchas de las veces la palabra puede ser un poco dura, pero en esa dureza a la hora de dar la palabra, también tiene que influir mucho el cómo cada una de nosotros lo tome. ¿Por qué se lo digo? Porque no quiero que ninguna de ustedes se sienta mal. La palabra sí lo dice y es clara. Uno no le puede cambiar cosas a la palabra porque así está escrita, pero sin embargo el Señor nos va a poner en nuestro corazón esa afinidad las unas con las otras, para que no haya ese conflicto en que la palabra se tome de diferente manera. Bien, entonces una de las el hablar de qué nos va a llevar a la fatiga, son muchas cosas en específico que nos muestra la palabra, pero en esta ocasión solamente vamos a ver dos. ¿Y cuál es una de ellas? Aquí bien lo dice Eclesiastés, que es la necedad. Cuando nosotros hablamos de la necedad, estamos hablando de una persona que tiene una idea equivocada, dice el diccionario bíblico, aquel que es tonto o insensato. Y cuando nosotros lo trasladamos aquí, en otra versión, NTV, dice así: los necios se agotan tanto con un poco de trabajo que ni siquiera saben cómo regresar a su casa. Aquí vemos dos cosas. En primera, ahí en esta segunda versión que leí, dice que con un poco de trabajo el necio se fatiga. NTV. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, entonces el trabajo no es el que lo va a fatigar al necio, sino su propia necedad es la que lo va a llevar a ese cansancio extremo. Porque si lo parafraseamos de esta manera, dice, el trabajo
del que tiene una idea equivocada, tanto lo fatiga. Entonces, muchas de las veces, por tener esas ideas equivocadas, aferrarse a esa idea que está equivocada y entonces hacerla de continuo, entonces me va a llevar a fatigarme. Es por eso que muchas de las veces el hermano o la hermana tiene un problema y entonces se le dice conforme a la palabra, pero por su idea equivocada, entonces hace lo contrario o lo hace lo que mejor le parece. Entonces eso me lleva a un futuro, a fatigarme. Entonces el decir el día de mañana es que ya no puedo realizar esa actividad porque entonces ya no tengo la energía, ya no tengo la fuerza para hacerla, hablando espiritualmente. Y entonces no solamente la fatiga me va a llevar a ese problema, sino que dice ahí en el mismo verso que ni siquiera saben cómo regresar a casa. Entonces, por todas esas ideas equivocadas que está por la necedad, entonces pierden el camino. Aquí dice, no saben regresar a casa. En otras versiones dice, no saben regresar a la ciudad. Pero cuando entonces nosotros lo trasladamos a lo espiritual, entonces están perdiendo el camino. En ese camino en donde los puso nuestro Señor Jesucristo, que Él es la verdad, y entonces dice que en Él permaneceremos, que no nos desviaremos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que permaneceremos en ese camino de verdad y de justicia. Pero entonces por la necedad, pero entonces por esas ideas equivocadas que uno tiene, entonces nos perdemos de ese camino que es Jesucristo. Y entonces ya no hacemos conforme lo que dice la palabra, ya no hacemos conforme dice nuestro Señor Jesucristo, sino entonces lo que hacemos, es que por lo que yo haya oído, por lo que yo haya visto, entonces con eso yo hago mi propia idea y entonces digo, es que así es. Y entonces, ¿qué pasa con aquella persona que es necia? Así es, así es, así es y así es. Entonces, es importante que nosotros evitemos esta situación y que aún en su momento cada una de nosotras pueda llegar a tener esa necedad. Entonces, para eso está nuestro Señor, para eso está nuestro Salvador, para entonces darnos ese remedio que necesitamos para entonces ser cambiadas y entonces en nosotras no haya fatiga. Y entonces, hablando en cuanto a nosotras como mujeres, entonces muchas de las veces hay ese cansancio y después viene esa fatiga. Y entonces la hermana se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué si estoy haciendo esto, si yo hago el otro, si hago aquello? Pero entonces no se ha dado cuenta probablemente que haya una necedad, que entonces le está llevando a actuar conforme a su propia idea y no conforme a la idea de Dios, conforme a su voluntad. Y bueno, en cuanto a ello, nosotros claramente lo sabemos ahí en Proverbios, ¿verdad? Que dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Porque entonces, lejos de estar en cuanto a lo que a Dios le agrada, entonces hace a su propio parecer. Y entonces, por eso se destruyen los hogares muchas veces. Y no estoy diciendo que la culpa va a ser exclusivamente de uno, ¿verdad? Como uno como mujer, porque también puede haber necedad en el hombre. Eso ya va a depender personal, ¿verdad? Pero entonces, ahí nos lo está mostrando. Y entonces nosotros vamos a ver ese ejemplo en cuanto a mujeres que hicieron lo contrario. Y ahí tenemos a Abigail. Ustedes lo pueden ver más adelante o lo pueden leer ahí en casa por el tiempo, ahí en primer libro de Isaías 25. Entonces ahí es donde nos muestra toda la historia de Abigail y su esposo Nabal. Que entonces dice la palabra ahí en el verso 3 que ella fue una mujer
prudente y sensata. Que si nosotros recordamos un poco de la historia, que en donde su esposo Nabal fueron hombres de David, sus siervos de David, y David les dio la indicación que fueran allá con Nabal. Y entonces a la hora de ir con Nabal, entonces él no les quiso dar ofrenda, no les quiso dar alimento. Se regresaron con David y entonces David se molestó tanto que entonces iba a matar a todos los de ahí. Entonces los criados de Abigail le dijeron a ella y entonces ella pensó prudentemente y entonces fue delante de David y entonces primeramente ¿qué hizo? Abogó por su esposo y en segundo lugar bendijo a David. Entonces ella no fue, no, es que la culpa no fue mía, fue de Nabal, mi esposo. No, sino que primeramente, digámoslo así, que justificó a Nabal porque le dijo, Señor, pues es que su nombre es Nabal y conforme a su nombre, entonces él es así. Entonces, él de alguna manera lo justificó y entonces después bendijo a David. Y entonces, por esa acción que hizo, entonces todos aquellos ya no fueron muertos. Entonces, debemos de actuar de esa misma manera en la que actúa Abigail. En esas situaciones, en esos problemas, en esos conflictos que uno tiene, entonces primeramente pensar cuál es lo que a Dios le agrada, no a lo que me parece, no a lo que creo, porque si no nuevamente podríamos entrar a una necedad, porque para saber si lo que pienso es correcto o es incorrecto, sino entonces yo primeramente me basaré en lo que dice la palabra, que tenga que hacer, que tenga que actuar, para entonces posteriormente entonces hacerlo. Bien, y enlazándolo esto con el verso, el capítulo de Marcos que leímos al principio, en donde decía que el Señor los encontró remando con gran fatiga porque el viento les era en contra. Y entonces, aunándolo con la necedad, diciendo lo que es una idea equivocada, entonces esa fatiga me va a fatigar aún más porque estoy yendo en contra de lo que dice la palabra. Entonces eso aún más me va a cargar para entonces tener esa fatiga. El siguiente punto que vamos a ver, lo vamos a ver ahí en Isaías 40:30. Isaías 40:30. ¿Ya lo tenemos la mayoría? Ok. Y dice así en la Reina Valera. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. En otra versión de la BLS dice así, los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. El siguiente punto que nosotros vamos a ver es que nos lleva a la fatiga, es cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas. Y como lo dice aquí en la versión Reina Valera, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Aquí nos está hablando de dos cosas. Primeramente, una juventud física y una juventud espiritual. En cuanto a la juventud física, lo vemos en la versión BLS que les dije, los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. Entonces, cuando se es joven, se piensa que por ser joven va a poder hacer todas las cosas, no se va a cansar, va a tener esa fuerza, va a tener ese vigor para hacer las cosas.
Pero si nos vamos a lo que dice la palabra, entonces nos dice que ninguno va a poder con sus propias fuerzas. Y en cuanto a la parte espiritual, estamos hablando de una persona joven, una persona en cuanto a su conocimiento espiritual, no a los años que tiene. Muchas de las veces ya lo ha dicho mi esposo, ¿verdad? Que no porque tengamos tanto tiempo en el Evangelio nos hace unas personas maduras o con una adultez, sino que es por nuestras acciones, por nuestros actos, por nuestro conocimiento de la palabra, que es el que nos va a llevar a tener esos cambios en nuestra vida, que entonces ahí sí nos va a mostrar esa estatura o ese nivel espiritual, esa madurez, ese crecimiento. Y entonces cuando se es joven, o más bien no es que sea joven espiritual, sino que entonces la misma palabra nos dice que hay inmadurez, porque aquel que es joven físicamente va a tener una inmadurez. ¿Por qué? Porque entonces le falta más conocimiento, le falta conocer más de las cosas en cuanto a la vida, ¿verdad? Porque por eso dicen, no, yo porque soy viejo, entonces yo sé muchas cosas. Y sí, porque entonces en todo su recorrido vivido, ya tuvo experiencia, ya sabe ciertas cosas que aquel joven no. Entonces cuando lo trasladamos a lo espiritual, si hay esa inmadurez, entonces nos va a llevar a tener esa fatiga. ¿Por qué? Porque entonces estamos confiando con nuestras propias fuerzas para entonces poder hacer las cosas, tanto físicas como espirituales. Y en cuanto a esto, ambos nos van a llevar a creer que esa fuerza va a salir de nosotros para poder hacer las cosas. Y si nosotros hay en eso el que uno crea que va a poder hacer las cosas por sí solo, entonces se le aúne la soberbia, el orgullo o la altivez. ¿Por qué? Porque entonces va de la mano, porque por cuanto estoy confiando en que yo puedo hacer tal cosa, entonces estas tres cosas se me aúnan y entonces se vuelve un peligro. Vamos ahí al ejemplo del segundo libro de segundo libro de Crónicas 26:16. Segundo libro de Crónicas 26:16. Y dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Entonces aquí nos damos cuenta, aquí de quien está hablando es de Uzías, que fue rey de Judá. Y entonces ahí dice la palabra que entonces él ya era fuerte, pero entonces, ¿qué pasó ahí? Que entonces él creyó que fue fuerte por sí solo, y entonces dice ahí que se enalteció su corazón. Y entonces después dice ahí que fue en contra de Dios quemando el incienso en el altar, porque a los reyes no se les permitía hacer tal cosa. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta de que Dios castigó esa parte de Uzías por ese orgullo que entró en él, por pensar que esas fuerzas las había tenido por sí solo, que en el lugar en el que estaba siendo rey lo había conseguido por sí solo.
Y entonces, ¿qué pasó con este hombre? Si usted lee más adelante, entonces dice que después nuestro Señor, más bien en ese mismo momento que estaba quemando el incienso, entonces le salió lepra. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Lo humilló. ¿Por qué? Porque a los leprosos los ponían lejos de la ciudad, los ponían aislados. Entonces Dios lo humilló con esa lepra y al final murió. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahí? Viendo los ejemplos de aquellas mujeres en la Biblia, tenemos a Esther, que aún siendo reina, ella tuvo la humildad y la sencillez para entonces poder avalar, para poder pedir al rey por su pueblo. Porque si nosotros leemos toda la historia de Esther, entonces Esther se convirtió en reina del rey Asuero, pero entonces estaba el pueblo de Israel, que entonces por un sirviente del rey, entonces dijo no, que los manden a matar. Y entonces el rey le dijo a este sirviente o a este siervo, que era de los más cercanos a él, le dijo, está bien, que los mate. Y entonces Esther supo de esta situación y aún así ella fue humilde porque dijo, entonces expondré mi propia vida para ir delante del rey. Y entonces que él, si el rey le extendía el trono a la persona que estaba allá adelante, entonces podía pasar a él. Y si no le extendía el cetro, entonces era muerto, si no era llamado por el rey. Entonces, como ella no había sido llamada por el rey, entonces ella expuso su propia vida siendo reina, y entonces dijo, voy a ir esperando a favor de que el Señor me permita seguir teniendo la vida para que abogue por el pueblo. Pero antes de esto, ella primero oró y pidió a Mardoqueo que entonces todo el pueblo juntamente con ella oraran y ayunaran para que entonces ella pudiera hacer el trabajo que tenía que hacer, que era abogar por el pueblo. Entonces eso hizo, y entonces el rey le concede a Esther, el que sea perdonada la vida de los judíos. Y entonces vemos esa parte de esa humildad que uno debe de tener. Ayer que estaba haciendo el tema, muchas de las veces podemos pensar en que uno no puede tener ese orgullo, esa soberbia, esa altivez. Y con el ejemplo que le voy a dar, hermana, muchas de las veces es así de fácil que entonces eso entre a nosotros. Hace tiempo estábamos en una prédica. Termina la prédica, viene la oración hacia los hermanos, y entonces la persona que está orando entonces dice, Señor, que haya trabajo en tus hijos, que los que necesitan trabajo lo puedan encontrar, y toda la oración se trató de eso. Y entonces yo, escuchando la oración, dije, yo no necesito trabajo porque yo ya tengo. Entonces eso se mete de inmediato. Pasó el tiempo. Al poco tiempo, entonces, ¿qué creen que pasó? Que me quedé sin trabajo. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo que trabajo, que doy diezmo? ¿Por qué entonces, por qué yo no tengo trabajo ahora? Si antes iba al lugar que iba y me daban trabajo. Trabajaba un rato, volvía a descansar y otra vez voy a trabajar. Entonces iba, pedía trabajo y enseguida lo conseguía. Y entonces, ¿qué pensó Fanny? Voy a volver a hacer lo mismo. Voy a ir a buscar trabajo y sé que lo voy a encontrar. Pasó, iba y no encontraba trabajo. Y entonces yo me seguía preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué no voy a tener trabajo? Si yo sé que la rama en la que estoy hay muchísimo trabajo.
se ha pagado bien o se ha pagado mal, hay trabajo. Y entonces mi corazón se empezó a afligir. Y entonces, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Y por qué no tengo trabajo? Y ahora, no solamente es no tener trabajo, sino que después, por el tiempo, ya tampoco tenía dinero. Y entonces, caminando con mi esposo, porque ya en ese entonces ya me había casado, íbamos caminando y le decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a pedir trabajo? Y entonces el Señor me recordó esa parte, en la que yo pensé en ese momento, en que yo no necesito el trabajo porque yo lo tengo. Y no solamente eso, sino que yo pensé que por mis propias fuerzas iba a ir a otro trabajo a buscarlo y lo iba a obtener, dejando de lado que no era el que yo tuviera trabajo, sino que gracias al Señor era que tenía un trabajo, que no era por mis fuerzas, sino que eran por la gracia de Él que me había permitido tener trabajo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esta situación, entonces inmediatamente le pedí perdón. Y entonces fue un trato del Señor conmigo, que entonces tuve que estar ahí. Y entonces el Señor hasta el día de hoy, entonces me ha permitido tener un trabajo en el que me ha beneficiado, tanto estando en su presencia y no decir que mi trabajo me impide estar aquí, sino que doy gracias a Dios porque nuevamente su gracia estuvo conmigo y entonces me dio ese trabajo y aún sustentó mi hogar y me permite estar aquí juntamente con ustedes. Entonces nos podemos dar cuenta de esa parte que es tan sencilla muchas de las veces, el que nosotros solamente pensemos ciertas cosas para que entonces entre ese orgullo o esa altivez a nosotros. Entonces, sé que es un poquito complejo, complicado para uno como ser humano, porque uno puede decir, no, es que yo estoy bien, o aún ahorita en su momento decir, no, es que yo no tengo orgullo, yo no tengo vanidad. Ha de ser para las demás hermanas, o ha de ser para la que está predicando, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, por eso les digo que es delicado y es a través, no por nosotros, sino a través del Espíritu Santo, que entonces nos mueva, nos haga sentir, entonces, en esas cosas que nosotras estamos equivocadas. ¿Para qué? Para que entonces cambiemos y haya un resultado mejor, haya bendición en vez de muerte. Y estamos hablando de una muerte espiritual. Bien, tomando esos dos ejemplos nada más, en cuanto a lo que nos lleva a la fatiga, que es la necedad y el que nosotros actuemos o queramos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Ahí nos falta muchísimo, es realmente extenso el hablar de que nos fatiga, porque entonces se le añade la idolatría, porque entonces vienen las cosas que hay en el mundo, porque entonces se le añade también, ¿cómo se le llama? Ahí se me fue la palabra. La inmadurez, la insensatez. Entonces son muchas cosas que específicamente tendríamos que hablar una por una para que entonces sea aún más amplio el tema. Pero realmente estas dos cosas el Señor puso en mi corazón. Él no sabe por qué pone estas situaciones. Realmente cuando yo terminé el tema, yo decía, es que eso no era lo que yo quería. Yo realmente quería una cosa diferente para cada una de ustedes. Pero sin duda alguna, el Señor no se equivoca. Entonces,
tomémoslo de la mejor manera, que el Señor nos cambie, que el Señor nos redarguya, que el Señor nos transforme a través de esta palabra. Y bueno, no solamente el que nosotros sepamos qué es lo que nos va a llevar o qué es lo que nos fatiga, sino entonces qué impacto va a tener el que uno esté fatigada. Vamos ahí a Deuteronomio 25:18. Y nos dice aquí la palabra, dice, cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Cuando nosotros vemos ahí en el capítulo 17, dice, recuerda lo que hicieron los amalecitas después de que salieron de Egipto. Cuando nosotros hablamos de Amalek, estábamos hablando del enemigo. ¿Y qué es lo que nos muestra aquí en la palabra? Dice que él espera primeramente a que uno esté cansado y fatigado, para entonces después poder atacar. Pero dice, ataca por la espalda. Y no solamente ataca por la espalda, sino que ataca a todos los rezagados. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que aquel que está cansado y fatigado se va a quedar atrás. Y entonces, estando atrás o estando hasta atrás, entonces es un peligro. Porque entonces el enemigo va a estar ahí al acecho, esperando a esos cansados o fatigados para entonces atacar, para entonces poder ganar, para entonces poder vencer. Entonces, es por eso que realmente cuando nosotros hablamos de la fatiga, pensamos que, pues sí, pues nos cansamos, pero oramos al Señor y entonces esperamos a que Él renueve nuestras fuerzas, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Pero entonces cuando nos adentramos o profundizamos en esta parte, entonces nos damos cuenta de que no solamente es ir y pedir al Señor que quite todo eso de mí, sino que entonces yo también tener un cambio en cuanto a mi pensar, en cuanto a mi actuar, en cuanto a lo que yo hago, y entonces el Señor haga la obra. Porque si no, entonces viene esa parte en la que Amalek, en la que el enemigo entonces va a atacar. Y entonces no solamente va a atacar en algo en específico, porque cuando nosotros vemos lo que significa Amalek, dice habitante del valle. Y entonces cuando nosotros nos vamos a la palabra, entonces nos damos cuenta que hay diferentes tipos de valle. Que está el valle de la muerte, que está el valle de las lágrimas, que está el valle de las riquezas. Entonces hay diferentes situaciones, diferentes valles en los que el enemigo ahí va a atacar. Entonces, igual, nuevamente vuelvo a lo mismo, va a depender de lo que cada una de nosotras es para que entonces el enemigo ataque. Y es por eso que el Señor ha puesto esto en mi corazón, para que eso cambie, para que el enemigo no se quiera enseñorear de aquellas que son hijas de Dios. Porque si son hijas de Dios, entonces siempre debemos tener ese favor del Señor.
siempre debemos de salir victoriosas de todas esas circunstancias, de todos esos problemas, de todas esas aflicciones que la vida trae. Pero indudablemente el Señor siempre nos va a mostrar qué es aquello que tenemos que cambiar, qué es aquello que tenemos que dejar, qué es aquello que tenemos que despojarnos para entonces poder avanzar, para que entonces no perdamos esa visión como lo decía ahí en la palabra, para que no perdamos esa visión y entonces no sepamos regresar a casa, no sepamos regresar al Padre, no sepamos regresar a nuestro Señor Jesucristo, sino que entonces todo el tiempo tengamos fija nuestra meta y no dejar que entonces el enemigo entonces pueda meter palabra a mí, que a través de aquí entonces yo pueda caer, entonces yo me pueda fatigar, y entonces yo deje de hacer las cosas que le son agradables para Dios, absolutamente todas. Nuestro actuar, nuestro servir, nuestro estar aquí delante de Dios, para todas las cosas. No está hablando si eres esposa, si eres madre, está hablando para todos. Bien, entonces por esa bondad que tiene el Señor y esa misericordia que solamente en Él hay, entonces Él siempre va a poner un remedio, una solución, para que entonces todos los que estamos de esa manera, entonces Dios nos lo quite, Dios nos cambie. Y eso lo vamos a poder ver en Deuteronomio 26:7. Dice aquí la versión Reina Valera: y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción. Poniéndolo en otras palabras, y vio nuestra fatiga, nuestro trabajo y nuestra opresión. Entonces uno de los remedios o una de las soluciones que Dios nos pone en su palabra, entonces dice que tenemos que clamarle a Él, que buscarle a Él. Y entonces dice, y Él nos oyó, dice, oyó nuestra voz y vio nuestra fatiga, vio nuestra aflicción. Entonces, cuando yo clamo a Dios en medio de mi necesidad, entonces ahí va a estar Él. Porque el hecho de que por clamarle a Él, entonces Él va a estar ahí. Y entonces Él va a escucharme. Él va a verme. Porque dice, escuchó mi voz y vio mi aflicción. Entonces, indudablemente el Señor va a estar ahí. Pero no solamente el que cuando nosotros hablamos de ese clamor, de entonces de expresar al Señor, de anunciarle lo que estamos pasando, ahí viene esa parte en cuanto a la intimidad, en cuanto a la oración, en cuanto a la comunión. Porque dice ahí en Isaías 40:31, dice, porque las que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice, entonces correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque cuando nosotros vemos, porque las que esperan a Jehová, no solamente está hablando de su venida, porque está hablando de que esperan a Jehová para estar en comunión con Él, para estar en su presencia. Y entonces ahí es donde el Señor va a poder ministrar nuestra alma, nuestro ser, para entonces poder quitar esa fatiga. Y sé que muchas de las veces es también cuestión de fe el que nosotros estemos en oración para sentir esa comunión con el Señor, para sentir esa cercanía, esa unción que proviene del Espíritu Santo, para que haya ese
esa necesidad, vaya, de estarlo haciendo constantemente. Porque muchas de las veces pasa que, pues sí, yo oro, yo pido al Señor, busco al Señor, pero no hay esa, ¿cómo lo puedo expresar? No hay esa cercanía hacia el Espíritu Santo. Entonces dicen, pues no, creo que no, creo que quizá lo que dicen se equivoca, porque no siento esa unión con el Espíritu Santo, no siento esa presencia del Espíritu Santo, no siento esa voz, no escucho esa voz, no siento su presencia, no lo huelo. Entonces, probablemente entonces no sea verdad. Entonces, se deja. Por eso es que les digo que tiene que ver un poco de fe, porque ciertamente el que uno esté en su presencia, lo sienta, lo huela, le hable, tiene que haber ciertas cosas o ciertas cualidades o ciertas características en nosotras para que eso suceda. Que obviamente, como lo dice su palabra, porque no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces no es necesario el que uno esté limpio, uno esté santificándose todo el tiempo para entonces estar en su presencia, porque es del que quiere el Señor. Entonces, usted no pierda esa fe, sino entonces fortalézcase todo el tiempo. Entonces, teniendo en su mente en que en algún momento cuando yo clame al Señor, ore con el Señor, entonces voy a tener esa cercanía con Él, esa unión con Él, ese cobijo de Él. Y que no solamente va a venir esa cercanía del Espíritu Santo, sino que lo dice la palabra, que es a través del Espíritu Santo que Él va a renovar esas fuerzas, y es por eso que se va a quitar esa aflicción, por el Espíritu Santo. Y no solamente a través de esa acción que nosotros llevamos, también dice, en cuanto hablando de la oración, que nos va a llevar a que el Señor pueda quitar esa fatiga, sino que también el que nosotros esperemos al Señor o esperemos a Jehová para estar en comunión con Él, muchas de las veces no significa que solamente a través de la oración, a través de la comunión yo voy a estar cerca de Él, sino también a través de estar escudriñando su palabra. Y que esa nos aúna para entonces nuevamente el Señor nos afirma en su palabra que Él va a quitar esa aflicción, que va a quitar esa fatiga, y que la fatiga, ¿qué es? Esa aflicción, ese atormentamiento. No solamente va a ser ese cansancio extremo, sino va a ser esa aflicción que uno trae. Vamos ahí a Jeremías 17:8. Jeremías 17:8. Y dice ahí, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces nosotros somos aquel árbol que debe ser plantado junto a la corriente de agua. ¿Y quién es esa corriente de agua viva? Nuestro Señor Jesucristo. Y que no solamente lo vemos a Él en cuanto a simbolismo de que Él es el agua viva, sino que también nos muestra la palabra, que el agua viva es la propia palabra, porque nuestro Señor Jesucristo es la palabra viva. Entonces ahí nos damos cuenta que a través de su palabra, a través de estar cerca de la palabra, estar escudriñando la palabra, estar
leyendo la palabra, estudiando la palabra, entonces ahí dice que nosotros como árboles echaremos raíces. Y en ese lugar, en esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, echaremos esas raíces. Entonces dice ahí, dice, y en el año de sequía no se fatigará, dice, ni dejará de dar fruto. Porque, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aún cuando haya problema, que aún cuando haya situaciones en las cuales muchas de las veces nosotros nos sentimos en desfallecer, entonces dice ahí que en ese momento el Señor no va a permitir que haya esa fatiga, y que sin embargo va a haber fruto. Aún cuando tenemos esos problemas, aún cuando tenemos esas necesidades, aún en ese momento, el Señor va a permitir que haya fruto. ¿Por qué? Porque lo dejamos en manos de Él. Nuestros problemas, nuestras necesidades, aquello que nos acongoja, aquello con lo que no podemos, eso se lo dejamos al Señor. Y entonces no va a haber aflicción, no va a haber fatiga en mi ser. Y entonces me va a permitir que entonces yo dé frutos. Y entonces, ¿cómo se va a mostrar esos frutos? En nuestras acciones, en nuestros cambios. Esos son frutos también. Pongamos un corazón dispuesto delante del Señor, pensando, dice la palabra, meditar en su palabra de día y de noche. Y esto quiere decir que todo lo que nosotros vemos, escuchamos conforme a su palabra, entonces lo tenemos que estar meditando de día y de noche. ¿Y cómo vamos a meditar esa parte que nos dice el Señor? Entonces, primeramente poniendo la palabra. Es que dice la palabra que tengo que dejar la necedad, o no tengo que ser necio, o no tengo que confiar en mis propias fuerzas. Y entonces, una vez que yo medito la palabra, entonces la voy a llevar por obra. Y entonces la voy a hacer, la voy a actuar. Para que no solamente lo que escuché o lo que vi, conforme a lo que se predica de la palabra, lo lleve aquí, en mi ser, en mi corazón. Qué bonito, sí. Sino que entonces yo pueda llevarlo por obra. Y sabemos todas que ese es el objetivo siempre de toda prédica, de toda palabra, el que el Señor pueda tocar nuestro corazón, que nos muestre su verdad, que nos muestre esa verdad en nuestro ser, porque dice la palabra que nuestro corazón es engañoso. Entonces, tener esa sensibilidad con el Espíritu, para que entonces Él pueda hacer el trabajo que tenga que hacer con cada una de nosotras. Bien, hermanas, pónganse de pie, vamos a orar. Si usted ahí en su lugar siente el clamar a Dios, sabemos que lo podemos hacer con libertad, porque Él siempre nos escuchará y mirará. Acércate a nosotros, oh Señor. Amado Padre, amado Señor Jesús,
Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Sé que estás aquí, amado Padre. Sé que estás aquí, Espíritu Santo. Sé que tu fuego. Sé que estás aquí para cambiarnos, para transformarnos. Sé, amado Señor, que tú estás aquí para quitar toda fatiga, para quitar toda aflicción, para quitar todo atormentamiento, Señor, que alguna de nosotras pudiera tener. Confiada estoy en lo que dice tu palabra, amado Señor, que si clamamos a ti, tú nos verás y tú nos escucharás. Y sé que eso haces ahorita en este momento. Permite que no haya necedad en nuestro corazón. Permite que no haya esa confianza en nuestras propias fuerzas. Amado Señor, que no haya inmadurez. Que no haya orgullo, que no haya vanidad. Que no haya nada, Señor, que impida estar cerca de ti. Que impida perder ese camino, ese objetivo que eres tú, amado Señor. El volver a ti. Permite que cada una de mis hermanas pueda tener ese cambio, esa unción de parte de ti, que tú seas trabajando en cada una de ellas, amado Señor, no porque yo lo ordene, sino porque así tú lo deseas, amado. Permite que todo eso sea quitado y sea desarraigado de la vida de cada una de mis hermanas, que no haya idolatría, que no haya cosas en el mundo que puedan llevar a esa fatiga, a esa aflicción, sino que venga a ser restituido con esa humildad, con esa inteligencia, con esa sabiduría, con esa prudencia en cada una de mis hermanas. Que así sea en tu santo nombre, Cristo Jesús, y que entonces cuando ellas clamen, amado Dios, tú puedas oírlas y escuchar y atender esa aflicción, esa fatiga. Y que ellas a través, amado Padre, de estar en tu presencia, de estar en comunión contigo, de estar en tu palabra, de echar raíces, tú seas permitiendo que en ellas no haya esa fatiga, no haya esa aflicción, ni atormentamiento. Que sea como a ti te plazca, Hijo del Dios Altísimo, y no como nosotros lo esperamos. Que así sea en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén.